El contexto de Pesaj, la Pascua judía, parte de la idea de que el pueblo de Israel era una nación prácticamente muerta, que resucita y es sacada, es traída a la vida de nuevo. Y esa es la resurrección. En un nivel profundo de interpretación de Torá, hay una relación entre esa resurrección y la de Yeshua. En el Seder de Pesaj, en la Agadá, se hace con pan sin levadura. Ese pan sin levadura se conoce como pan de aflicción, el pan del hombre pobre, comido por esclavos. También es el pan de la liberación y la libertad. El pan es fundamental en la vida, pero la matzá es el pan más básico, el alimento más simple hecho por el hombre. La matzá implica la fusión de los tres elementos más básicos que definen al hombre civilizado: grano, agua y fuego. Ningún elemento externo, más allá de la harina y el agua, permite definir o influenciar su forma. La matzá está hecha nada más de harina y agua fría, sin levadura. La fermentación, es decir, el hametz, representa estas fuerzas negativas. Representa la inclinación al mal, el yetzer hará, el impulso al pecado, la influencia de ideas extranjeras, placeres y fuerzas. La intervención de esta fuerza externa es una expresión simbólica de la intrusión de fuerzas externas sobre el hombre, fuerzas que desvían a la gente de sus caminos escogidos y las atraen al pecado, comprometiendo la independencia humana, la autonomía y la elección. Por tanto, ¿cuál es el énfasis de la Torá que nos ordena discutir el Éxodo específicamente cuando tenemos matzá delante de nosotros? Es interesante notar que incluso cuando los israelitas salieron de Egipto, no tenían asumido claramente el concepto de la libertad. Estaban bajo la influencia mental de sus amos egipcios. Quedaron marcados porque los egipcios eran crueles capataces. Ejercieron un poderoso control de esclavos durante mucho tiempo y nunca permitieron que sus súbditos israelitas hornearan pan con levadura. Cuando el pueblo de Israel quedó libre y estaban a punto de experimentar su redención, fueron forzados a salir apresuradamente. Fueron forzados a salir bajo presión de Egipto y nuevamente se les impidió dejar que la masa se fermentara para hornear el pan correctamente. Shemot, Éxodo, capítulo 12, verso 39, dice: Y cocieron la masa que habían llevado de Egipto y que con el apuro no dejaron fermentar. Ninguna otra cosa habían podido preparar. Tenemos que recordar y nunca olvidar que cuando el pueblo hebreo surge como nación, era totalmente un pueblo débil. Carecía de fuerza física. No estaban preparados, ni mental ni emocionalmente, para llevar a cabo sus funciones como una nueva nación. No tenían inteligencia emocional. No tenían inteligencia espiritual, no tenían fuerza física. Y esta condición está documentada claramente en la Torá, específicamente para silenciar a cualquier voz que pueda surgir en las generaciones posteriores
y afirmar que los hijos de Israel salieron victoriosos sobre los egipcios debido a nuestra supremacía militar o debido a la dependencia de su fuerza bruta para derrotar a sus enemigos. Absolutamente no fue así. El texto de la Torá enfatiza que los hijos de Israel fueron literalmente expulsados de Egipto. Los egipcios dijeron: «Váyanse, no los queremos aquí». Lo que demuestra que Hashem, el Shaddai, Shomer Daltor Israel, el guardián de las puertas de Israel, fue quien orquestó todos esos eventos para la redención milagrosa. En la tradición judía, un hombre pobre que no tiene nada es visto como un muerto. ¿Por qué? Porque un hombre pobre carece de su capacidad para suplir sus necesidades básicas y tiene que confiar en otros para que lo ayuden a sobrevivir. Y en este sentido, Hashem, Baruch Hu u Baruch Shemo, diseñó la salida de Egipto para mostrar que Israel estaba completamente subordinado a él. Eran un grupo de esclavos, humildes, humillados, incapaces incluso de hornear adecuadamente el pan. Por lo tanto, la libertad de Israel fue un regalo de Hashem. No es algo que Israel pudiera lograr con su propia fuerza. No es algo que pudieron lograr con su propia sabiduría. Fue un regalo de la gracia y misericordia de Hashem, por el cual siempre estuvieron y debemos estar en deuda con el Shaddai, el Elohim Todopoderoso. Y la salida significa precisamente eso. La matzá significa eso, ese estado de dependencia total de Dios que experimentaron, incluido el momento previo y después del surgimiento a la libertad. La matzá significa humildad, significa el estado de dependencia absoluta de Hashem, y es por eso que cuando llega el momento de tomar la matzá, en ese momento se tiene que recordar todo lo que ocurrió en Egipto. La matzá se pone ante nosotros en el Seder para mostrar ese estado de dependencia total que experimentamos incluso en el momento de nuestra libertad. Como nación de esclavos, no pudieron lograr esa hazaña sin la intervención de Hashem a través de su siervo Moshe. Mientras nosotros contemplamos lo humilde de esta marcha, que se conoce como el pan de los pobres, nos sentimos inspirados a recordar nuestra gratitud a Hashem, por los dones, por los regalos que Él nos ha dado, incluso hasta este mismo momento. En este sentido, Israel es diferente al resto de las naciones del mundo. Observen el día de la independencia de cualquier nación. Cuando las naciones del mundo celebran su independencia, lo que están celebrando es la conquista de su ejército y demostraciones de su propio poder, demostración de su propia gloria. No hay nada más que observar en algunos países esos enormes desfiles militares en los días de su independencia o creación, mostrando poder y fuerza física. En total contraste con eso, ¿qué es lo que hace el pueblo judío para recordar su libertad? ¿Su independencia? Se esconde en su casa y saca una matzá. Eso es todo. Esa es la manera de celebrar la independencia de Israel. Nos escondemos en nuestra casa con un pedazo de matzá. La humilde matzá, reconociendo así a Hashem como nuestra única fuerza. Esa es nuestra fortaleza.
que no tenemos nuestra propia fortaleza. Incluso el nombre de la fiesta indica ese tema, la fiesta de Matzá. Y pasamos toda la noche reconociendo que fuimos los descendientes de los receptores de los grandes actos de la gracia de la misericordia de Hashem, Baruch Hu u Baruch Shemo. Fue Hashem quien hizo todo tipo de prodigios, no nuestra propia fuerza, y ese es también el mensaje de Yeshua en Pesaj. Por eso, Yeshua, la noche cuando iba a ser entregado, tomó del pan del medio, tomó la matzá del medio y lo partió. קחו, זה גופי. לקח את הכוס, ברך ונתן להם, וכולם שתו ממנה. אמר להם, זה דמי, דם הברית הנשפך בעד רבים. אמן אומר אני לכם, לא אשתה עוד מפרי הגפן עד אותו היום אשר אשתהו חדש במלכות האלוהים.